Dicho esto, vamos a proceder con el desarrollo del tema que se me ha asignado, que es el de la prisión preventiva y la cesación de la prisión preventiva. ¿Qué tenemos que decir al respecto? Sin duda que mucho. Es un tema debatible, no ahora, a raíz de los pedidos de excarcelación a causa de la pandemia que sufrimos, ni hace un par de años a raíz de los grandes casos de corrupción vinculados al Lavallato y demás. No, el tema de la prisión preventiva es un tema debatido desde su inicio. Desde los inicios de la doctrina procesal penal, la prisión preventiva fue sin duda siempre un tema debatido y aspectos tales como las penas de corta duración, la presunción de inocencia, la magnitud de la afectación de este tipo de medidas coercitivas como la prisión preventiva, su dañosidad, sus efectos perniciosos, la finalidad de cautelar el proceso penal, entre otros aspectos, siempre han sido materia de debate. Y hoy, qué mejor que poder contar con este espacio para sentar algunos aspectos base de la medida coercitiva personal de prisión preventiva y el pedido de cesación de prisión preventiva. Un mecanismo, una herramienta que tiene sus propias circunstancias que también vamos a desarrollar en detalle. Comencemos por el temario, que es lo que vamos a desarrollar. Vamos a tocar tres puntos, tres grandes puntos. Uno primero vinculado a las nociones básicas del jus puniendi, de la finalidad del proceso, de la instrumentalización de estas medidas para el proceso, sus finalidades y su clasificación. Primer gran punto. Segundo punto, prisión preventiva. Y ahí es donde vamos a desarrollar y abordar su definición, sus principios, qué es lo que guía su evaluación, su análisis y su posterior determinación en un proceso, sus presupuestos, los presupuestos reconocidos, establecidos y exigidos por nuestra normativa adjetiva, y un tercer gran punto, cesación de prisión preventiva. ¿Qué cosas se exige? ¿En qué consiste la cesación de prisión preventiva? Y ahí es donde vamos a abordar lo que se entiende por nuevos elementos de convicción y la necesidad de suplantar, de reemplazar la medida de prisión preventiva por otra menos gravosa que garantice obviamente los fines del proceso. Muy bien, ese es el temario que vamos a desarrollar. Comencemos con el primer gran punto. El proceso penal no es otra cosa que un instrumento. Es un instrumento que emplea ¿quién? El Estado. En materia penal, a efectos de aplicar el derecho penal, el Estado es el único que puede ejercer esa potestad, ese poder deber de determinar si es que ha acontecido un hecho criminal, un hecho punible, y determinar quién ha sido. Si la persona sospechosa, investigada, imputada, procesada, acusada, es la que cometió ese delito o no lo cometió. Y si lo cometió, aplicar la sanción correspondiente establecida en el Código Penal. Entonces, en materia penal, el monopolio de esta función persecutora inicial y decisora posterior a efectos de aplicar el derecho penal le corresponde exclusivamente al Estado. Es el Estado el que debe de ejercer esa función, esas funciones. En esa idea, el Estado apunta a buscar, aspira a lograr el esclarecimiento de los hechos llegando a la verdad. Pero gracias al desarrollo doctrinario, y felizmente nuestra jurisprudencia también así lo ha entendido, entendemos que en un proceso penal, las carencias propias de un proceso penal, las dificultades propias de la investigación de un hecho criminal, un hecho
en realidad no solo un hecho criminal, cualquier hecho. El determinar cómo ocurrió un hecho, cualquiera sea, es siempre complicado, más aún en materia penal, donde existe, en el supuesto en que estemos realmente ante un delito, existe siempre la posibilidad de que ese hecho criminal, justamente en su propia comisión, en su propio desarrollo, en su propia ejecución, importe de por sí actos tendientes a evitar su descubrimiento, actos orientados a, en la medida en que se comete el delito, no dejar huellas. El mejor ejemplo de eso, el delito de lavado de activos. Entonces, frente a eso, sumado a otro criterio más, que es la falibilidad humana, la falibilidad del juez. El juez se puede equivocar, el fiscal, la policía se pueden equivocar, pueden investigar mal, y entonces frente a ello es muy difícil y casi imposible esclarecer los hechos tal cual ocurrieron, buscar reconstruir los hechos tal cual ocurrieron. Y entonces esa verdad como concepto absoluto es difícil de hallar. Más aún si es que entendemos también las concepciones de verdad, ¿no? La verdad que depende del ojo de quien lo mira, de la posición de quien lo plantea un hecho. Bueno, frente a eso, ¿qué se entiende hoy en materia procesal penal? Que si bien se aspira al esclarecimiento real de los hechos, lo más próximos a tal como ocurrieron, lo que un proceso penal va a determinarse como verdad es aquello que se puede probar objetivamente, no lo que se puede suponer, no lo que se puede presumir, sino lo que se puede probar objetivamente, lo que se puede verificar objetivamente, basados en datos puntuales, materiales, concretos, objetivos, sean directos o indirectos, prueba directa, prueba indiciaria, ¿sí? Entonces, bajo esa concepción del proceso, obviamente, tenemos que ese instrumento que utiliza el Estado, llamado proceso, consistente en el conjunto de actos concatenados, desarrollados por una autoridad competente, orientados a el esclarecimiento de los hechos y a una resolución definitiva del conflicto generado por el presunto delito, o para absolver y que en el caso se acredite la responsabilidad penal, importe una sanción penal y que esa sanción a su vez sea ejecutable, sea eficaz. En ese contexto, esta definición va siempre acompañada de conjunto de actos concatenados orientados a resolver definitivamente un conflicto a través de una sentencia definitiva y ejecutable, plagado, cubierto de garantías para el procesado. Por eso es que hoy hablamos de debido proceso. Pero ese instrumento no podría, este proceso penal, no podría desarrollarse, no podría llevarse a cabo si es que la autoridad estatal permitiera actos orientados a frustrar el proceso, actos orientados a obstaculizar el proceso, actos orientados a generar desaparición de material probatorio, actos orientados a persuadir, corromper, coaccionar o amenazar testigos. No, porque si se permitiera, si esas circunstancias se permitieran, pues el proceso penal ni siquiera llegaría a final, se frustraría, quedaría interrumpido justamente por esas acciones maliciosas, prohibidas, vedadas. Pero también de nada serviría el desarrollo de todo el proceso penal concluido con una sentencia, si es que finalmente lo que se ordena en la sentencia no se puede ejecutar, que ya es otro problema. El proceso penal concluyó con una sentencia muy bien motivada, firme y todo lo demás, pero cuando se busque ejecutarla resulta imposible porque, por ejemplo, no hay cómo pagarle al agraviado, como por ejemplo, no hay cómo es que el responsable del delito cumpla sentencia efectiva, pena privativa de libertad, si es que el sujeto está no habido. En esos casos, entonces,
la teoría del proceso que siempre se coloca bajo la presunción de inocencia, el proceso penal es entendido siempre bajo la noción de la presunción de inocencia y la normativa adjetiva también se coloca en ese supuesto, en algunas circunstancias tiene que buscar custodiar, salvaguardar, garantizar que este procesamiento, que la decisión final del proceso pueda ser eficaz. Y entonces allí es donde la teoría del proceso genera un punto más, que es el de las medidas cautelares o, como nuestro Código Procesal Penal las denomina, medidas de coerción procesal. ¿Y qué entendemos como medidas de coerción procesal? Si es que queremos nunca olvidarnos de, las medidas de coerción, relacionémoslas como instrumentos del instrumento. Las medidas de coerción procesal sirven de instrumento a un instrumento mayor, que es el proceso, un instrumento del cual forman parte. ¿Por qué sirven al proceso? Porque justamente las medidas de coerción procesal son aquellos mecanismos legales, aquellos instrumentos legales que le permiten asegurar su desarrollo y eficacia al proceso penal. Sirven al proceso penal para que pueda avanzar sin mayores trabas, para evitar ciertos riesgos, ciertos peligros y para garantizar la eficacia, la ejecutabilidad de la decisión final. Claro está, en caso de que estemos frente a sentencias condenatorias y o que impongan reparaciones civiles. Visto esto, las medidas de coerción procesal entonces están orientadas a asegurar el proceso, el desarrollo del proceso y su conclusión, la sentencia final. Esa sentencia final en el proceso, el pronunciamiento del juez penal sobre dos pretensiones. Una primera pretensión, una pretensión penal, que es la que el Ministerio Público lleva, impulsa y fundamenta, que es la de planteamientos, pedidos de sanción, de pena, a raíz de la comisión de un delito imputable a una persona, y la pretensión civil, que es la que defiende el agraviado constituido como actor civil al proceso y que está orientada a la devolución del bien, el pago de su valor, el pago de los daños y perjuicios generados. Es una pretensión civil y que se genera a raíz del daño causado, no del delito, a raíz del daño causado por la conducta reprochable al procesado. Y entonces el juez en el proceso penal tiene que pronunciarse tanto por la pretensión penal como por la pretensión civil. Muy bien. Entonces, en el desarrollo de ese proceso penal, ¿qué tenemos que garantizar? ¿Qué tenemos que evitar para que el proceso penal avance con normalidad? Actos perturbatorios. ¿Y qué actos pueden perturbar o frustrar el desarrollo del proceso penal? Actos perturbatorios, que el sujeto en libertad, el procesado en libertad, pueda destruir información, documentación, medios probatorios que lo incriminen con el hecho imputado. Ok. ¿Qué otro acto? El hecho de que el procesado, estando en libertad, pueda buscar a los testigos, a los peritos, a los coprocesados, para obligarlos a que no hablen, para corromperlos o para coaccionarlos o amenazarlos. Y en ese caso, obviamente, se va a turbar, se va a afectar el normal esclarecimiento de los hechos. Pero ¿qué otros actos se podrían dar? El hecho de que el sujeto, durante el trámite del proceso, antes de que concluya, pueda sustraerse de la acción de la justicia, pueda fugar, pueda huir, pueda colocarse en la clandestinidad. ¿Para qué?
para justamente impedir que su situación jurídica pueda ser resuelta. ¿Qué casos? ¿En qué supuestos? La investigación preliminar, las diligencias preliminares se pueden desarrollar sin la presencia física del indagado, del sospechoso. La investigación preparatoria, esto es cuando ya hay una imputación contra una persona específica, se puede desarrollar sin la presencia de esta persona, que está no habida, desaparecida, que está prófuga. La etapa intermedia, esto es cuando ya hay una acusación y va a ser controlada por el juez de investigación preparatoria para determinar si se pasa o no al juicio oral. También puede desarrollarse solo con la defensa del procesado, que no está presente. Pero el juicio oral no puede iniciarse sin la presencia del acusado. ¿Por qué? Porque el juicio oral es la etapa en la que el juez unipersonal o de conocimiento va a pronunciarse vía actuación de prueba de los sujetos, vía valoración de esa prueba y emisión de una sentencia, va a pronunciarse sobre el fondo del debate penal y va a pronunciarse definiendo la situación jurídica que le corresponde al acusado, sea responsable del delito o sea absolviéndolo como inocente. Pero ojo, el juicio oral no podría comenzar sin él. En ese caso se va a reservar. Pero miren ustedes cómo es que ya se frustra. La no presencia del procesado frustra el proceso. Hasta que obviamente aparezca, pero ya el desarrollo de todo el procesamiento fue truncado. Hasta ahí entonces tenemos supuestos en donde el normal desarrollo del proceso puede verse afectado. El esclarecimiento de los hechos puede verse vulnerado. Pero también es necesario garantizar la sentencia que se dicte, en el supuesto que sea una sentencia condenatoria. Imaginemos, el procesado, el acusado, fue sometido al proceso, pero en libertad, con comparecencia, con restricciones. Pero el día de la sentencia final no va, no se presenta. Se emite la sentencia muy bien motivada, en atención a todo lo actuado, y se le condena. Esa sentencia, que o bien ya fue ejecutoriada o fue consentida, necesita ser cumplida. No se puede cumplir porque el sujeto no está, el sujeto fugó, desapareció. Y entonces, en ese supuesto, esa sentencia, resultado, producto de todo el procesamiento penal, que ha cumplido con todas las garantías ordenadas por el ordenamiento, resulta ineficaz. Y hay que evitar eso. En ese contexto surgen las medidas de coerción procesal. En la pretensión penal y en la pretensión civil, ¿cómo se presentaría? El sujeto, para evitar pagar, hacerse responsable del pago por los daños y perjuicios causados, para evitar el pago futuro de una reparación civil, se genera una insolvencia. Desaparece, oculta o transfiere indebidamente, simuladamente, sus bienes. Se deshace su patrimonio, ¿para qué? Para evitar hacerse responsable, para evitar el pago futuro de la reparación civil. Entonces también tenemos que custodiar eso. Y entonces se necesita garantizar eso para tener una garantía de ejecución de ese pago. Y es así que tenemos medidas coercitivas civiles para garantizar la reparación civil, la pretensión civil, y medidas de coerción procesal personales para garantizar la pretensión penal. Y entonces, dentro de las medidas de coerción civil real, lo que tenemos son los embargos en todas sus modalidades, todas las modalidades contempladas en el Código Procesal Civil, que se aplica supletoriamente para estas medidas, medidas de inhibición, incautación. Ahí tenemos que tener claro también la diferencia entre embargo e incautación. En los casos de embargo estamos ante el aseguramiento de bienes legales, bienes de origen legal lícito, que apuntan a asegurar el pago futuro de la reparación civil. La incautación es diferente. La incautación recae sobre bienes vinculados al delito, a un hecho ilícito. Son bienes producto o efecto del ilícito penal y no están orientados a pagar la reparación civil, están orientados al decomiso, esto es, a que esos bienes de origen ilícito vinculados al delito sean luego pasados a dominio del Estado, bajo una regla.
no se permite que en el circuito económico circulen bienes, patrimonios ilícitos. Ese es el principio, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre estas dos medidas. Y en el ámbito de las medidas coercitivas personales tenemos las comparecencias simple con restricciones, arresto domiciliario, tenemos el impedimento de salida del país, la suspensión de derecho, la prisión preventiva, como medidas según el orden de graduación. Y siendo siempre, obviamente, la más drástica, la más gravosa, la medida de prisión preventiva. Dicho esto, vámonos al segundo gran punto, la prisión preventiva. Ubicada la prisión preventiva como una medida de coerción procesal personal y entendida la finalidad de la prisión preventiva, tenemos que comprenderla y definirla dentro de su marco de principios. Y ojo, esto no es teorizar o abstraernos. Lo que vamos a decir a continuación es producto sin duda de la doctrina del proceso, de la teoría general del proceso, de la teoría de las medidas coercitivas, y está plasmado en el Código Procesal Penal, en el capítulo en el ítem de preceptos generales de las medidas coercitivas. Los principios que a continuación vamos a mencionar ya están reconocidos y la propia Corte Suprema, de manera correcta, ha tenido que reiterar la obligación de evaluar estos principios cuando se trata de la imposición o determinación de la medida de prisión preventiva. Miren que la Corte Suprema ha tenido que recalcar esto. ¿Por qué? Porque muchas veces se cree que cuando se habla de los principios estamos hablando de abstracciones teóricas inservibles o que se dan por sentado que existen. Y no, hay que tener en cuenta que las medidas de coerción procesal y en específico la prisión preventiva tiene que tener cierta base sin la cual no tendría razón de ser. Primer principio, el principio de excepcionalidad. Miren que este principio no es exclusivo de la prisión preventiva. La excepcionalidad es para todas las medidas. Es decir, bajo la noción de la teoría del proceso, principio de presunción de inocencia, se entiende que el procesamiento en búsqueda del esclarecimiento de un presunto hecho delictivo debiera ser llevado a cabo por el Estado con el sospechoso en libertad, porque se le presume inocente, regla general. No obstante, hay aquellos supuestos en donde, por diversos factores, tales como el material probatorio, la gravedad del hecho imputado, las circunstancias de riesgo o peligro que se puede generar hacia el proceso y su eficacia, es viable aplicar ciertas restricciones a ciertos derechos. Y es ahí donde aparecen las medidas de coerción procesal, excepcionalmente. Y entonces, en el caso de la prisión preventiva, esa excepcionalidad es aún mayor. ¿Por qué es aún mayor? Por una razón. La prisión preventiva afecta directamente y con una magnitud grave el derecho a la libertad de esa persona investigada, de ese presunto inocente, de ese sospechoso, sí, sospechoso pero presunto inocente aún. Y afecta ese derecho a la libertad en atención a situaciones de necesidad y gravedad, que más adelante vamos a ver. Y es excepcional porque el hecho de privar a una persona, de encerrarla, ubicarla en un establecimiento penitenciario, estamos hablando en genérico, va a generar hacia esa persona ciertas afectaciones, ciertos males, ciertas consecuencias que van a terminar afectándolo. El hecho de que la persona esté privada de su libertad en su ser individual lo va a llenar de un sentimiento de soledad, de desolación, de preocupación, de incertidumbre, de nostalgia, ¿sí? Y lo va a afectar, sin duda, de manera psicológica, pero emocional y psicológicamente. Pero también va a afectar a su entorno más cercano, a su entorno familiar. Su familia también va a padecer la preocupación, la angustia de esa situación. Va a afectar a la persona en su imagen hacia su colectivo, hacia la sociedad, su entorno laboral, profesional, el entorno comercial, social en el que se desenvolvía,
si esta persona tenía a futuro planes de un contrato, una expectativa de mejora, de ascenso, de nombramiento en un puesto, etcétera, ya se va a ver de por sí afectado por esa situación, el hecho de estar privado de manera preventiva en un establecimiento penitenciario, va a generar afectaciones. Y el propio contexto, el sistema penitenciario, la cárcel de por sí, proporciona genera ciertos riesgos, expone a ciertas circunstancias riesgosas a la persona. Circunstancias riesgosas como cuáles, ahí ya vamos a ubicarnos en el sistema carcelario peruano. Riesgos a su persona, el sujeto puede ser atacado, puede ser lesionado, puede ser asesinado, puede ser vejado en una prisión. Ejemplo, el sujeto está siendo denunciado, ojo, denunciado, investigado por un presunto delito de violación sexual. El hecho de que esta persona esté en prisión, lo que va a generar es colocarlo en el riesgo de que en prisión lo puedan violar, bajo la ley del crimen en el establecimiento penal, siendo un presunto inocente, siendo apenas un sospechoso. Más aún en el contexto excepcional del tratamiento probatorio de los delitos contra la libertad sexual, donde la declaración del denunciante pesa mucho y donde muchas veces los elementos probatorios no pueden generarse, no se pueden dar. Eso genera sin duda un grave riesgo para este sujeto sospechoso interno en un establecimiento penal. Lo expone también a las circunstancias propias de cárceles como las que tenemos, en donde tenemos sectores dominados por cierto sector, cierto grupo de reos que cobran de todo, cobran el espacio donde te vas a dormir, la celda, cobran la comida, cobran la seguridad, etcétera. Te cobran seguridad frente a ellos mismos, ¿no? Si no se paga, ellos mismos son los que te hacen daño. Entonces, hay tremendas repercusiones que puede generar la cárcel, ¿no? Más allá de estamos hablando incluido dentro de los estudios de las penas de corta duración, que también ahí se ubican las situaciones de encarcelamientos preventivos, ojo, ¿eh? No estamos hablando de los casos con condena, no, estamos hablando de los presos preventivos, presuntos inocentes. Y entonces, ese contexto coloca en riesgo a la persona, la afecta tremendamente, la afecta en su ser, en su imagen y demás. Por eso es que la prisión preventiva es excepcional, por los gravísimos riesgos que se pueden generar frente a un presunto inocente. Recalquemos siempre eso. Segundo principio, el principio de jurisdiccionalidad. Esto quiere decir que esta medida tan grave solo puede ser dictada por el órgano jurisdiccional, por el juez. ¿Y esto por qué? Porque quien tiene la pretensión penal, quien busca la acreditación de una hipótesis incriminatoria es el fiscal, es el Ministerio Público, legítimamente. Ojo, legítimamente. El rol del Ministerio Público cuando encuentra indicios de presuntos hechos delictivos y vinculación con una persona en su comisión, va a buscar acreditar la hipótesis criminal que plantea, la hipótesis de responsabilidad penal que plantea contra este sujeto. Perfecto, ese es su rol. Pero ojo, muchas veces, en algunos casos, el Ministerio Público, los agentes del Ministerio Público, se pueden equivocar. Y entonces el fiscal puede de pronto solicitar, requerir una prisión preventiva que resulta desproporcional con el hecho. Sí, puede solicitar una prisión preventiva sin que existan suficientes elementos de convicción que vinculen al sujeto con el hecho criminal. Sí, es posible. Frente a esos supuestos de equivocación, ¿quién tiene que pronunciarse? El juez, obviamente, frente a un contradictorio con la defensa. Y entonces el juez, y es ahí donde radica la vigencia y el respeto del principio de imparcialidad, el juez tiene que evaluar ese planteamiento de prisión preventiva que hace el Ministerio Público. El juez no puede hacer un copy-paste de este requerimiento y plasmarlo en su resolución y decir fundada la prisión preventiva. El juez tiene que exigir motivación, sustentación, acreditación del planteamiento de la Fiscalía y compararlo con lo que plantea la defensa, y en el caso de que lo convenza lo que dice la Fiscalía en atención a la razón, a la norma, al material acreditativo, tendrá que explicar por qué no acepta lo que dice la defensa y declara fundada la prisión preventiva. Y es en esa condición en donde el juzgador tiene que ser un imparcial.
El juzgador no puede decir, fiscal, tú y yo somos funcionarios públicos, somos parte del Estado y vamos de la mano. No, es un juez que piensa de esa manera, no debe ser juez. Está totalmente equivocado, porque él es imparcial, impartial, sin parte. Recién el juez adopta posición, toma posición y dice, le doy la razón al Ministerio Público, le doy la razón a la defensa, basado en argumentación, material acreditativo, ley, ¿sí? Recién en ese supuesto y toma una decisión, porque ese va a ser su rol, tomar una decisión. Para eso es importante entender que esta imparcialidad es un principio esencial que debe gobernar la decisión del juez. El fiscal jamás es imparcial, no corresponde que sea imparcial. El fiscal es un funcionario, el persecutor del delito, el que ejerce y es titular de la acción penal, y por tanto lo rige el principio de objetividad, que es otra cosa diferente. No es imparcial, no es que no es parte en el proceso, no, es parte en el proceso. Muy bien, eh, y por tanto, este principio de jurisdiccionalidad obliga pues a que este juez, aparte de ser imparcial, evalúe con prudencia, con calma, con detenimiento, si el requerimiento de prisión preventiva se encaja, cumple de manera concurrente con los presupuestos establecidos en el artículo 289 del Código Procesal Penal para dictar la prisión preventiva. O si no cumple, desestimarla y acceder a lo que la defensa plantea. Tercer principio, el principio de legalidad. Esto también es vital. El juez, al momento de evaluar y dictar una prisión preventiva, no tiene carta libre de apreciación. No es que el juez se le permite decir, bueno, sí, este es un hecho muy grave y por tanto vamos con la prisión. No, el juez tiene que cumplir con verificar, hacer un checklist de los presupuestos establecidos en la norma. Y esos presupuestos establecidos en la norma están claramente definidos por lo que conocemos como elementos de existencia al momento del requerimiento, de elementos de convicción fundados y graves que vinculan al sujeto con la comisión del delito, prognosis de pena, peligro procesal, que puede ser un peligro de fuga o peligro de obstaculización, más los principios que estamos desarrollando ahora. Por tanto, el juez no tiene carta libre para su simple, leal saber determinar si cabe o no la prisión preventiva. No, el juez se limita a determinar si lo que plantea la Fiscalía se encuadra dentro de los presupuestos que la misma norma exige, concurrentes todos, o si no se cumple con alguno de ellos, como dice la defensa, para descartar el planteamiento fiscal. Además, obviamente, los principios que estamos señalando. Entonces, este principio de legalidad sirve para determinar la medida y también para determinar el plazo de la medida. Esto es importante. El Código Procesal Penal establece plazos de acuerdo a las características del proceso. Si es un proceso común, si es un proceso complejo, si es un proceso por crimen organizado. Hay plazos para ello. Y hay plazos para las medidas también a dictarse en esos contextos. Y entonces, ese plazo, que es el plazo legal máximo de duración, tampoco significa que es un plazo automático. El juez tiene que guiarse de ese margen legal, de ese espacio temporal que define la norma para la medida de prisión preventiva y de acuerdo a las circunstancias del caso concreto, graduar ese margen para lo que sea estrictamente necesario, pero dentro de ese margen legal, principio de legalidad. Siguiente principio, el principio de provisionalidad y el principio de variabilidad. El principio de provisionalidad de las medidas de coerción y específico de la prisión preventiva significa que tiene un periodo determinado, que la ley lo establece, pero ese periodo determinado a su vez está relacionado con lo que en el caso concreto se requiere o realmente se necesita. Vamos a colocarnos en el siguiente supuesto. El fiscal requiere la prisión preventiva cuando ya tiene, miren, cuando ya tiene elementos de convicción graves. Es decir, a lo que la Corte Suprema denomina sospecha grave. Ya hay gran cantidad de elementos de convicción. No tiene simples indicios, no tiene una sospecha
reveladora inicial, no. Tiene ya una sospecha grave, elementos de convicción bastante contundentes, orientados a sustentar la existencia del delito y la vinculación del sujeto con la comisión del delito. Perfecto. La pregunta es, si tengo tanto material probatorio ya, ¿voy a necesitar más plazo, un plazo prolongado, extenso, el máximo de prisión preventiva? ¿O tengo que solicitar un plazo que por la propia naturaleza probatoria del caso me va a requerir un corto tiempo menor, un menor tiempo? Entonces, tenemos que tener eso también claro. Sería contradictorio plantear que tenemos gran potencial probatorio que justifican la prisión preventiva, pero que todavía me faltan muchísimos actos de investigación más. Es decir, bajo ese criterio, no tienes entonces hoy suficiente material probatorio. Entonces tenemos que tener esa evaluación para determinar efectivamente por cuánto tiempo más va a requerirse, necesita estar vigente esa medida. Provisionalidad. Variabilidad. ¿Con qué tiene que ver? Con los argumentos o motivos de esa medida. Y justamente a eso está vinculado la figura del cese de prisión preventiva. ¿Cómo así? Es posible que la medida se justifique al inicio de la formalización de la investigación preparatoria. Bueno, se cuenta con graves elementos de convicción, fundados, hay vinculación del sujeto con la comisión del hecho, en hipótesis y basada en elementos de convicción, hay prognosis de pena, hay riesgo para el proceso, muy bien. Pero es posible que en la marcha, miren, se formaliza la investigación preparatoria, se requiere la prisión preventiva, se dicta la prisión preventiva, y en el decurso de la investigación preparatoria, a los 4, 5, 6 meses, si es un caso complejo, aparecen nuevos elementos de convicción, pero de descargo, que o desacreditan que el hecho nunca ocurrió o evidencian que el procesado no tiene nada que ver con ese hecho. Si es que eso se presenta de esa manera, los motivos que justificaron la prisión preventiva inicial se enervan, disminuyen. Por tanto, ¿qué resulta necesario? Variar la medida. Y en sentido contrario también, la investigación preparatoria se formaliza y el fiscal no pide nada, comparecencia simple. Avanza la investigación y en el decurso de la investigación aparecen nuevos elementos de convicción que incrementan la sindicación contra el procesado en relación a un hecho grave. Bueno, en ese caso es posible que se pueda variar la medida de comparecencia por la de prisión preventiva, ¿sí? Esa variabilidad siempre está latente en el proceso. Y en el caso de el cese de prisión preventiva se establece incluso que este puede ser solicitado en cualquier etapa del proceso penal. ¿Qué otro principio más tenemos? El principio de proporcionalidad, base de las medidas coercitivas, base de la prisión preventiva y ordenado como precedente, como doctrina obligatoria por parte de la Corte Suprema. ¿En qué consiste el principio de proporcionalidad? El juez, cuando analiza el requerimiento de prisión preventiva y evalúa si la debe o no dictar, el juez lo que tiene que determinar es si esa medida resulta equivalente en relación a dos grandes factores: la magnitud del hecho atribuido, imputado al procesado, es decir, cometió tal delito en condición de autor, ¿sí? La magnitud de ese hecho, el bien jurídico afectado, con la magnitud del derecho que se va a afectar con la medida de coerción. Entonces, si es un caso de hurto simple, el sujeto que estaba dentro de un salón de clases se apropia de un maletín que contenía una laptop. Hurto simple. Pregunta: en el decurso de la investigación, ¿es necesario que ese sujeto esté 9 meses privado de su libertad para esclarecer ese hurto simple? ¿Es proporcional la conducta atribuida, el bien jurídico patrimonial afectado, con la magnitud del derecho a la libertad que se le va a afectar? No es proporcional. Tiene que haber un juicio de proporcionalidad, una ponderación de los derechos, de los intereses y derechos
afectados. Proporcionalidad. Si estamos ante un caso de presunta organización criminal dedicada a actos de corrupción a gran escala en contrataciones públicas que han generado graves daños a la colectividad porque no se pudieron construir hospitales, no se construyeron carreteras, los colegios se cayeron y además ese dinero producto de las coimas o sobornos fue ingresado al mercado a través de actos de lavado de activos, ese es el caso, y hay material probatorio que contundentemente vincula al sujeto con la comisión del delito, pregunto, ¿comparecencia simple? No, pues, no es cierto. La medida tiene que ser una medida más gravosa y es ahí, ese juicio de ponderación donde el juez tiene que evaluar si la medida resulta proporcional para el caso en concreto. Proporcionalidad de la medida. Necesidad de la medida, idoneidad de la medida, son otros criterios que también se han dado, que también gobiernan la evaluación, la determinación de las medidas de coerción procesal y en específico de la prisión preventiva. Tenemos que evaluar que no siempre el hecho de que concurran los presupuestos para la prisión preventiva va a generar sudación, porque es posible que tengamos un caso donde hay elementos de convicción graves y fundados que vinculan al procesado con la comisión del delito. La imputación es por un delito grave cuya pena futura sin duda siempre va a ser mayor a 4 años. Tenemos peligro procesal porque el sujeto tiene familia en el extranjero, viaja constantemente allá a visitarlos y con ese país no hay tratado de extradición. Bueno, en ese supuesto, el procesado resulta tener 80 años. La pregunta es, miren, cumple con los presupuestos para la prisión preventiva, pero resulta necesario el aplicar una privación de libertad o podemos optar por otra medida menos gravosa que pueda cumplir la misma finalidad, esto es, evitar que el sujeto pueda fugar del país. ¿Cuál puede ser? Arresto domiciliario o un impedimento de salida. Ahí está. Es posible. Ese es el principio de necesidad, el principio de idoneidad de la medida. ¿Es idónea la medida de prisión preventiva o cabe otra medida? En este caso, dadas las características del sujeto y la finalidad que queremos evitar, que queremos lograr, frente al peligro que queremos evitar, resulta aplicable otra medida. Entonces, en ese caso se descartará la prisión preventiva. ¿Sí? Entonces, miren ustedes cómo es que todo este conjunto de principios no son simple teorización, no son una abstracción inoficiosa que estamos haciendo. Tienen que ver directamente con el juicio que tiene que aplicar, la evaluación, el razonamiento jurídico que tiene que aplicar el juez al momento de enfrentar el requerimiento de la Fiscalía con la posición de la defensa. Y en ese supuesto, entonces, es que la medida de prisión preventiva debe ser entendida. El artículo 289, cuando establece los presupuestos, nos coloca de frente, ¿no? Primer presupuesto, la existencia de elemento de convicción, alto ahí. Para analizar estos presupuestos se tiene que partir de algo básico, algo esencial. Y por eso es tan importante que la Corte Suprema se haya tenido que pronunciar. Tenemos el Acuerdo Plenario 1/2019, donde la Corte Suprema zanja, felizmente, un problema que en la práctica teníamos. ¿Cuál era? Que los jueces, algunos jueces de investigación preparatoria, no querían evaluar en la audiencia de prisión preventiva los cuestionamientos respecto a que la conducta que planteaba la Fiscalía era típica. ¿Y qué decían algunos jueces? Abogado, si usted cuestiona la tipicidad de esta conducta, usted tiene la vía legal, es decir, usted tiene el artículo 6 del Código Procesal Penal para deducir una excepción de improcedencia de acción y yo lo citaré a otra audiencia de excepción de improcedencia de acción. Ahí evaluaremos el tema de la tipicidad de la conducta, no acá. Acá vamos a limitarnos al artículo 268 del Código Procesal Penal. Perdón, 268. Ah, ok. Bajo ese supuesto, entonces, podíamos cometer el gravísimo error de enviar a prisión de manera preventiva a una persona 6, 8, 9 meses, 18, 36 meses,
por una conducta que luego nos íbamos a dar cuenta que era típica. Y entonces la Corte Suprema, de manera correcta, recogiendo la posición planteada por muchas defensas a lo largo de la puesta en vigencia de este Código de Procesal Penal, dice, el tema de la tipicidad tiene que evaluarse en la audiencia como primer gran punto. No es posible pasar de frente a buscar acreditar con elementos de convicción graves y fundados una conducta sin siquiera hacer una mínima revisión de que en hipótesis, ojo, no probatoriamente, sino en hipótesis, la conducta planteada por el Ministerio Público en su disposición de formalización de investigación preparatoria y que es replicada en su requerimiento de prisión preventiva, se subsume o no en los elementos del tipo penal. Es lo primero, es el primer análisis que hay que hacer. Porque si caso contrario, se debilita la incriminación y obviamente se tendría que desestimar el planteamiento de la prisión preventiva. Segundo, entonces ahora sí, revisado primero el tema de la imputación, recién viene el análisis de la concurrencia de los presupuestos. Y primer gran punto, elementos de convicción graves y fundados. La norma textualmente dice, se tiene que verificar la existencia, ojo, al momento de sustentar la prisión preventiva, esos elementos de convicción graves y fundados tienen que estar en la carpeta, tienen que existir. No cabe admitir la existencia de elementos, dictar una prisión preventiva por datos que a futuro recién van a llegar. Es decir, que al momento de la sustentación de la prisión todavía no existen. ¿En qué casos podríamos estar a eso? Cuando el fiscal le dice al juez, hemos desarrollado, hemos ordenado una pericia técnica respecto al funcionamiento del arma, proceso de tenencia ilegal. Ya la ordenamos, pero recién nos va a llegar pasado mañana o en 5 días el resultado. Pero es altamente probable que sí funcione. Pregunta, ¿estamos en ese momento ante un elemento grave y fundado? No, porque ese resultado tendría que existir, tendría que estar ya para recién ser evaluado con miras a la prisión preventiva. Tiene que existir al momento, no son elementos ofrecidos a futuro. Señor juez, esta fiscalía ha citado para la próxima semana al testigo tal, quien seguramente va a ratificarse en lo que denunció. No, tiene que tenerse ese dato para ser utilizado como acreditativo de la conducta que se plantea. Si no se tiene ese dato, no se tiene el elemento de convicción. Tiene que existir al momento de la sustentación. Segundo punto dentro de este primer gran supuesto, los elementos de convicción. ¿Cómo entendemos los elementos de convicción? Un elemento de convicción, para decirlo en simples términos, es un dato objetivo recabado, ingresado, incorporado a la investigación. El término elemento de convicción no estaba desarrollado en doctrina hasta que el Código Procesal Penal lo introduce. Y normalmente utilizamos el término o elemento de prueba o acto de investigación. Y es que los elementos de convicción no son otra cosa que el resultado de los actos de investigación. El resultado del certificado médico legal para acreditar lesiones. Ya, ese certificado médico legal, ese papel certificado médico legal, es un elemento de convicción. La declaración del testigo que consta en un documento, acta de declaración testimonial, eso es un elemento de convicción. El acta de hallazgo, ese es un elemento de convicción. El acta de registro personal, ese es un elemento de convicción. El acta de reconocimiento del imputado, ese es un elemento de convicción. El informe contable producto de la pericia valorativa, ese es un elemento de convicción. Son resultados de actos de investigación oficial o también son resultados producto de lo que ofrecen los intervinientes. El agraviado puede ofrecer documentación que acredita su daño, elemento de convicción. La defensa del sospechoso, del imputado, puede ofrecer elemento de convicción de descargo. La defensa, si no tiene el documento, pero sabe dónde está, le puede pedir al fiscal que solicite esa información. Acto de investigación que solicita el defensor al fiscal para que él recabe. Recuerden, principio de objetividad. El fiscal no investiga solo para
llevar a juicio, para acusar y llevar a juicio. El fiscal investiga para esclarecer los hechos y si tiene que recabar elementos de descargo también está obligado a hacerlo. Principio de objetividad, no imparcialidad, objetividad. Entonces miren ustedes cómo es que estos elementos de convicción, entendidos así, sirven para sustentar requerimientos, para sustentar pedidos de las partes. En el caso de la prisión preventiva, artículo 268, sirve para sustentar el planteamiento de prisión preventiva. En el caso del cese de la prisión preventiva, sirve para sustentar justamente que la medida ya no tiene razón de ser, los motivos que la originaron ya no existen, se han desvirtuado. Elementos de convicción. El elemento de convicción no sirve para probar la responsabilidad penal. Para eso están los medios probatorios, que no se ven aquí, se ven en juicio, no acá. Muy bien, entonces, estos elementos de convicción ya entendidos, datos objetivos, tienen que tener dos características, nos dice el artículo 268. Dos características. Primera, fundados y segundo, graves. Vamos a comenzar por la que ya todos han aceptado, los elementos de convicción graves. La gravedad significa que estos datos objetivos agravan la sindicación, la incriminación, la vinculación del sujeto con el hecho delictivo, acreditan el hecho delictivo. La gravedad no significa que hay una denuncia, que hay una sola versión, que hay un solo dicho, no. La declaración de la sindicación del denunciante es un elemento grave, no lo es, porque esa sola sindicación es una mera versión, es un dicho, es un punto de vista. Si esa declaración la confrontas con la declaración del sospechoso denunciado que dice, no, yo no he sido, no tienes elemento de convicción grave. Pero cuando se agrave esa sindicación, cuando la declaración del denunciante se se condice, se respalda con la declaración de un testigo, dos testigos, documentación, filmaciones, audios, pericias. En ese caso, la versión se corrobora y se agrava la incriminación. Esos son elementos de convicción graves. Postulante a colaborador eficaz. Fiscal, quiero acogerme al procedimiento de colaboración eficaz, acepto los cargos que me atribuyes, soy responsable del delito y yo también sé que tal persona cometieron el delito. ¿Sí? Pregunto, ¿esa declaración es un elemento de convicción grave? Señores, no lo es. Es solo un dicho, es una mera declaración. Esa declaración, para que sea utilizada como un elemento de convicción grave para la prisión preventiva, tiene que estar mínimamente corroborada con actos de investigación que el fiscal haya desarrollado en su procedimiento de colaboración eficaz. Si no, no sirve, es un simple dicho. Muchas personas, con el afán de librarse de la prisión preventiva, un beneficio indebidamente, buscar no estar en prisión, bajo la fachada de colaboración eficaz, se puede decir lo que sea, con tal de no estar preso, si no le interesa si mandan presas a otras personas. Por eso es importante que esas versiones sean corroboradas para ser utilizadas como elemento de convicción en un pedido de prisión preventiva. Elementos de convicción graves, aquellos que se respaldan, se corroboran entre sí, agravan la acreditación de la comisión del hecho, agravan la incriminación del sujeto en relación a su participación con el hecho. Y lo otro son los elementos fundados, que también es algo sumamente importante. El elemento de convicción fundado es aquel ya no que agrava la sindicación, no, para eso está justamente su característica de corroboración. El elemento de convicción es fundado porque ha sido recabado, obtenido, incorporado a la investigación legítimamente, siguiendo un procedimiento legal, sin vulneración de derechos fundamentales del procesado. Es decir, no podría utilizarse como para justificar una prisión preventiva un audio producto de un chuponeo telefónico, de una interceptación ilegal de comunicaciones. No. Si es que se va a utilizar un audio donde consta la conversación, el diálogo entre los investigados, tendría que ser un audio producto de una orden o autorización judicial de levantamiento del secreto de las comunicaciones, que haya autorizado esa diligencia. Si no, no podríamos valorarlo. Entonces, en esos casos, el juez no puede decir no. Si usted cuestiona la validez de este elemento de convicción, proceda conforme al Acuerdo Plenario 4/2010.
solicitud de exclusión de material probatorio vía tutela de derecho. El juez no puede hacer eso porque al juez se le obliga a que solo pueda valorar con fines de prisión preventiva elementos de comisión graves y fundados, es decir, legalmente obtenidos e incorporados legítimamente a la investigación. Si no, se estaría utilizando material probatorio ilícito en un procesamiento y peor aún, para dictar una prisión preventiva afectando el derecho a la libertad. Y el título preliminar del Código Procesal Penal es claro ahí. No se puede utilizar ni valorar todo elemento probatorio, todo material probatorio obtenido como resultado de la vulneración de derechos fundamentales. Esa regla se tiene que cumplir, es un principio del título preliminar. Entonces, esto es un elemento fundado. Pero además, este primer gran presupuesto exige otra condición. No solo tienen que ser elementos de convicción graves y fundados sobre el hecho, sobre el delito, sino que estos elementos tienen que vincular al sujeto procesado con la comisión del delito. Ahí cambia la cosa. El nivel de exigencia es mayor. ¿Cuándo estamos ante elementos que acreditan un hecho? El clásico caso de violación. Violación en estado de inconsciencia. La persona despierta inconsciente, no sabe qué pasó, estaba en una discoteca, ella salió, se acuerda, salió de la discoteca en hora de madrugada ebria, caminaba hacia su casa y de pronto perdió el conocimiento. Se desmayó en la calle, se durmió en un callejón y cuando se despertó a las horas vio que estaba desnuda y sentía dolor en su zona genital. Va ante la autoridad, denuncia, considera que ha sido violada. La autoridad policial le ordena un examen físico, efectivamente se acredita desfloración reciente o acto contra natura reciente. Muestras de espermatozoide, ADN de un atacante, no hay nada, solo hay rastro de látex, el sujeto habría utilizado preservativo, guantes de látex. Se le hace un examen toxicológico y efectivamente se evidencia que estaba en un altísimo estado de embriaguez, había consumido demasiado alcohol, y entonces, en ese supuesto, podría ser que estemos ante un hecho en el que alguien se aprovechó de esta persona que estaba dormida por su condición de ebriedad y tuvo acceso carnal con ella, sin su consentimiento, obviamente. Ya, el asunto es, ¿y quién habría sido? Se busca en el lugar donde se despertó, no hay nadie, se consulta a los testigos en la discoteca, todos sus amigos dicen que ella salió sola, nadie la acompañó, se piden las cámaras de videovigilancia, la municipalidad dice que no funcionan las cámaras, se pide las cámaras de la discoteca, de donde salió la chica después de beber alcohol, y solo se le veía sola caminando en la calle y se pierde en la avenida. No hay ADN, no hay testigos, los vecinos del lugar, nadie vio nada, la chica salió de la discoteca a las 3, 4 de la mañana. Nadie reconoce a nadie, la misma denunciante dice, yo no sé de quién sospecho, yo nunca he tenido problemas con nadie. Bueno, pregunta, ¿tengo elementos de convicción sobre el hecho? Sí. ¿Tengo elementos de convicción en el hecho? No. Por eso es importante entender que este primer presupuesto del artículo 268 requiere elementos de convicción que vinculen grave y fundadamente a la persona contra la que se pide prisión con la comisión del hecho. Tiene que haber una vinculación. No basta con acreditar un hecho y meter a cualquiera a prisión. No, se tiene que vincular y acreditar, vincularlo objetivamente, materialmente, con la comisión del hecho delictivo. Ahí está. El segundo presupuesto, que es el de la prognosis de pena, lo que exige, lo que requiere, no es simplemente que el fiscal le diga al juez, señor juez, este delito está contemplado en tal artículo del Código Penal, hizo mínimo de pena es tanto y el máximo es de 15 años. Por tanto, sí o sí va a ir a prisión. Superamos los 4 años de pena privativa de libertad. No, el fiscal tiene que argumentar y sustentar este presupuesto utilizando los criterios de aplicación de la pena que utilizaría un juez en un futuro juicio oral para emitir una condena y para fijar una pena. Entonces tendría que verse las circunstancias sociales de peligrosidad, de riesgo del sujeto, si el delito se consumó, llegó a tentativa, si hubo desistimiento, si hay alguna circunstancia atenuante de la responsabilidad penal, etcétera. Todos esos criterios se tienen que argumentar
para hacer un cálculo de la pena futura. Por eso es una prognosis, una evaluación anticipada de lo que a futuro se podría aplicar. No es simplemente leer el máximo de la pena establecida, contenida en el artículo determinado del Código Penal. Tercer presupuesto, el peligro de fuga y el peligro de obstaculización, regulados en el artículo 269, peligro de fuga, y en el artículo 270, peligro de obstaculización u obstrucción de la actividad probatoria. En esos dos artículos ya no tenemos presupuestos, tenemos criterios. Y estos criterios lo que permiten es que el juzgador analice diversos aspectos, diversos puntos, en aras de hacerse llegar a una conclusión, a una idea que le permita determinar, inferir razonablemente, dice el texto normativo, que hay un alto riesgo. Hay un riesgo de fuga y o de obstrucción de la justicia. Y entonces estos criterios tienen que ser tomados en cuenta, analizados de manera global y contrastados con datos objetivos y concretos. El hecho de los arraigos es un tremendo problema que tenemos en el Perú. La pandemia, una de las cosas que nos ha mostrado es que el Perú es un país en vías incipientes de desarrollo. Informalidad, gente que vive en condiciones realmente infrahumanas, sin agua, sin luz, sin desagüe, sin servicios esenciales, gente sin trabajo formal. La informalidad es el 70% de la economía activa en el país. Entonces, en esos contextos, exigir que un juez le exija a un procesado cualquiera, oiga, su título de propiedad, si no, no tiene arraigo, es una falacia, es un tremendo error, es un absurdo solicitar eso en un contexto como en el que vivimos, en una realidad en la que tenemos. Que un juez hoy le diga a un procesado, oiga, su contrato laboral, no admito informales, no, pues, o sea, eso es resolver de espaldas a la realidad, ¿sí? Entonces, el tema de los arraigos tiene que ser tomado también con mucho cuidado. Y este mismo artículo 269 tiene una trampa legal. Muchas veces las defensas, con miras a la prisión preventiva, se afanan en conseguir documentos que acreditan trabajo de la persona. Sí, acá está su contrato de trabajo, acá está sus remuneraciones, su factura, sus boletas de pago, pero el juez las recibe y luego dice, ah, no, sí, tiene ingresos, pero ojo, entonces eso significa que cumple con el otro criterio para peligro de fuga. ¿Cuál es? Que tiene posibilidades económicas que pueden permitir inferir que va a sustraerse la acción de la justicia. Entonces, o acreditamos trabajo o no acreditamos trabajo. Esa es una trampa y no podemos inferir ello así de simple. ¿Tiene posibilidades económicas? Ya, pero eso, si es que nosotros decimos que por ese solo hecho ya hay riesgo de fuga, estamos con prejuicios que gobiernan la decisión judicial. No, las posibilidades económicas tienen que evaluarse a su vez con la gravedad del hecho imputado, con el nivel de vinculación con el hecho, material probatorio, con la conducta del procesado en la investigación, con las situaciones personales del sujeto. Imaginemos, el sujeto viaja constantemente 2 veces al mes a Japón, donde tiene incluso familia. Y ojo, con Japón no tenemos tratado de extradición. Entonces hay un alto riesgo de, sumado esto, más sus posibilidades económicas, más la gravedad de la imputación contra él, más la vinculación probatoria con el hecho delictivo, ¿podemos entonces inferir ahora sí un peligro de fuga? Podría ser, ¿sí? Pero no es solo un criterio que se toma, se tiene que evaluar en su conjunto. Lo mismo ocurre para el tema del artículo 270, el peligro de obstaculización o obstrucción de la actividad probatoria. Ahí básicamente lo que el dispositivo nos dice es que puede haber riesgo en tanto el sujeto, estando en libertad, pueda desaparecer pruebas, pueda convencer o persuadir o amenazar a otros involucrados, coprocesados, testigos, peritos, para que no declaren, para que declaren falsamente, para que emitan informes fraudulentos, etc. Entorpece la actividad probatoria. Bueno, eso es uno. En ese contexto,
¿Basta con que se presuma que eso puede ocurrir o tendría que sustentarse que efectivamente ha habido siquiera algún nivel de tentativa, una conducta orientada a ello? Claro, eso es lo que tendría que haber. Imaginemos, hay peligro procesal porque hay el riesgo de que el sujeto estando en libertad pueda destruir todos los papeles que son materia de investigación. ¿Por qué? Porque los documentos, aún gran parte de los documentos que tenemos que analizar, están en la oficina donde trabaja como jefe el funcionario procesado, a quien estamos pidiendo prisión preventiva. Es decir, es posible que mañana, yendo a su trabajo, él vaya y ordene destruir, ocultar o alterar esos documentos. Sí, sí es posible. Ah, ok. Si ello es así, entonces el peligro de obstaculización, peligro futuro de obstaculización, ¿es posible? Sí, razonablemente se puede inferir, pero ese peligro puede desaparecer. ¿Cómo? Ya el funcionario pidió licencia, ya el funcionario fue destituido, ya no tiene más contacto con la entidad, por tanto ya no puede acceder a esa información. Es más, la fiscalía ya procedió a incautar esa documentación y la fiscalía la tiene lacrada, la tiene en su poder para dársela al perito. El peligro desapareció. Y en ese caso, si es que lo primero motivó la prisión preventiva, lo segundo tendrá que motivar ¿qué cosa? La desaparición del peligro de obstaculización, del peligro procesal y tendrá que motivar el cese de la prisión preventiva. En esos contextos, adicional a estos tres grandes criterios, obviamente se tienen que evaluar los principios de proporcionalidad, de necesidad, utilidad e idoneidad de la medida, que es algo básico, o sea, no debiera ser una novedad este análisis de principios, debe ser la base del análisis jurisdiccional de esta medida. Muy bien, apreciados colegas y futuros colegas, el tiempo nos ha ganado, quiero pedirle disculpas porque me he pasado 12 minutos de la hora pactada. Muchísimas gracias por su atención, reitero mis felicitaciones y mi agradecimiento al grupo Escuela de Juristas y mi compromiso para seguir acompañándolos en siguientes iniciativas académicas que hay que aplaudir, impulsar y felicitar. Hoy tenemos la gran suerte, tengo la gran dicha de ser parte de este contexto global donde la información ya no está oculta, la información ya no es difícil de acceder, no está en bibliotecas lejanas, inaccesibles, no está en poder de un grupito de abogados selectos, de una élite, no, la información hoy está allí, está en el día a día, está disponible, es accesible. Lo único que tenemos que hacer es evaluarla, aprovecharla, rescatar lo bueno, separar lo malo y saber dosificarla y administrarla. Utilizarla como motivo para seguir investigando más, para seguir profundizando, repasando, si es que ya teníamos estos conocimientos aprendidos, los hemos repasado y eso también sirve, todo conocimiento sirve. Entonces tenemos que ser parte de este movimiento cultural en materia jurídica, aprovecharlo y compartir conocimiento. Esa debe ser la máxima, debe ser la guía de nuestra actuación, de los profesionales en general, no solo de los académicos, de los profesionales en general. Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima ocasión.